Bien amigos, y ya estamos listos para comenzar tu programa Salud Total. Hoy con la visita de un queridísimo colaborador de nuestro programa. Se trata de Walter Rodríguez Irizarry, neuropsicólogo y psicólogo clínico. Bienvenido nuevamente a Salud Total. Saludos a todos. Gracias, Frances, por la invitación y a toda tu teleaudiencia que tanto te sigue. Gracias, Walter, por siempre estar con nosotros. Ya casi cumplimos 2 años de este proyecto y has estado con nosotros desde el inicio y esperamos continuar contigo también colaborando y conversando de muchos temas interesantes en el 2026. Estamos hablando hoy de este libro, ¿verdad? Se llama El espectro autista. Es un manual clínico para la identificación y la intervención. Y no tan solo esto, sino para comprender específicamente estas personas que tienen el espectro autista. Así es que inicialmente me gustaría que nos hablaras acerca de ese propósito principal de escribir este manual y qué es lo que aporta. Bueno, el propósito del libro es crear un texto para profesionales y estudiantes en formación. Particularmente es que sea un texto que esté actualizado en la investigación más reciente sobre el autismo. Nos dimos a la tarea de recopilar autores importantes de Estados Unidos. Tenemos 4 autores que son reconocidas figuras del autismo de Estados Unidos y las personas más distinguidas de Latinoamérica. Así que es una referencia no solo para profesionales, sino para todas aquellas personas que quieran informarse sobre la actualización de la investigación sobre autismo. ¿Cómo podemos quizás explicarle al público de una manera un poco más clara qué es el autismo? Sí, yo creo que es una clave bien importante para poder trabajar en el bienestar del autismo, entender qué es el autismo. Primeramente hay que entender que es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué implica el neurodesarrollo? Que es desde el nacimiento. Que este trastorno del neurodesarrollo se distingue por déficit en la conducta social, ¿verdad? No tienen reciprocidad social, tienen problemas de atención, tienen intereses restrictivos, conducta bien fija, y esto es lo que la va a distinguir a través de toda la vida. A ellos se les hace difícil entender la conducta social, lo que es explícito para ti y para mí, mirar a la cara, responder y, ¿verdad? A cues sociales, a ellos se les hace muy difícil. Y eso ellos lo van a tener a través de toda la vida. Es importante que es diverso, por eso hablamos de neurodiversidad. Ellos son bien distintos, o sea, cuando hablamos del autismo no hablamos de una sola cosa, sino que hablamos de distintas manifestaciones del autismo. Hay una frase muy conocida que dice: ¿conoces a una persona autista? Conoces a un solo autista, porque son todos muy distintos. Y nosotros queremos que para trabajar con ellos tenemos que entender esa individualidad. Cada uno tiene necesidades, fortalezas y deficiencias distintas. Walter, hablamos de que el autismo es algo que tiene que ver con el cerebro. Tú como neuropsicólogo, ¿cómo nos puedes explicar ese asunto? Bueno, te dije que era un trastorno del neurodesarrollo. Esto implica que el desarrollo del cerebro de estas personas es distinto. Y un desarrollo, una ruta de desarrollo que comienza desde la etapa prenatal al momento del nacimiento y el resto de su vida. El cerebro de la persona autista es un cerebro que se desarrolla distinto a de las personas neurotípicas, que somos la mayoría de nosotros. Ese cerebro no solamente va a tener problemas en sus partes, ¿verdad? Hay unas estructuras bien particulares que se alteran, sino en cómo se conectan todas esas estructuras unas con otras, particularmente aquellas redes del cerebro que tienen que ver con la conducta social, los procesos de atención y lo que ya nosotros llamamos cognición social. ¿Qué es la cognición social? La habilidad que nosotros tenemos de entender las intenciones de las personas. Lo que por allí típicamente nosotros hablamos malicia, ellos no la tienen. Pero a ellos se les hacen difícil entender cuáles son las intenciones de estas personas, los cues sociales. Bien, Walter, si hablamos de las comorbilidades y cómo pueden influir en el bienestar de los autistas. Sí, pues es bien importante. Vamos a explicar primero qué son las comorbilidades. Son todas aquellas condiciones médicas, psicológicas, físicas que van a acompañar el autismo. ¿Por qué las comorbilidades son importantes en el autismo? Porque el autismo te va a tener unos síntomas, pero las comorbilidades te complican el autismo. Es algo así como pensar que el autismo viene en combo. Te viene un combo sencillo, un combo mediano, un combo agrandado, dependiendo de las comorbilidades. Por ejemplo, neurológicamente, muchos de los niños con autismo van a tener problemas del sueño.
van a tener problemas motrices, estamos hablando 70-80%. Epilepsia es otra condición que acompaña al autismo, más o menos el 20%. También lo van a acompañar otros problemas del neurodesarrollo, problemas de lenguaje. Tenemos niños autistas que van a hablar extraordinario y los vamos a tener no verbales. Los problemas gastrointestinales o el trastorno restrictivo de la ingesta son trastornos que los vamos a ver con frecuencia en estos niños. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque los niños van a necesitar diferentes servicios médicos. ¿Y qué es lo que sucede con estas comorbilidades? Que te van a alterar el bienestar del niño, la manera de responder. Un niño común y corriente te puede decir, oye, mami, me duele la barriga o no quiero esto. Él no lo va a entender, entonces eso se va a manifestar como conducta disruptiva. Y por eso es bien importante poderlas identificar y por consiguiente tener un manejo interdisciplinario que incluya médicos, psicólogos, patólogos del habla, diferentes personas para poder atender esas comorbilidades. En la medida que las atendemos bien, vamos a reducir, ¿verdad?, las dificultades que los niños tienen. Esas complicaciones que van a tener. Los van a acompañar. Que no tan solo tienen el espectro autista, tienen otras condiciones que pues entonces habría que estar bien pendiente del comportamiento de los niños para poder a su vez explicarle al médico y entonces de esa manera poder darle el mejor tratamiento. Pero al final del día, Walter, ¿cómo las personas pueden ayudar a estos pacientes con autismo a desarrollar, ¿verdad?, o a regular emocionalmente esas destrezas sociales? Porque al final del día estamos en el mismo mundo todos. Definitivo, muy buena reflexión. Tenemos que entender que todos somos de un mismo mundo, pero nosotros nos tenemos que ajustar a ellos, ¿verdad?, y crear contextos que para ellos se le hagan más fácil. Algo que a nosotros nos preocupa siempre es que cuando vamos a trabajar con personas del espectro autista, ofrecerles prácticas e intervenciones basadas en evidencia. Una de estas intervenciones basadas en evidencia es lo que nosotros llamamos identificación temprana. Identificación temprana debe ocurrir preferiblemente antes de los 3 años, pero puede ser antes de los 5 o 6 años. ¿Por qué es importante esta identificación temprana? Porque mientras más temprano intervengamos, mejor oportunidad tenemos de desarrollar el niño o de que los déficits sean más severos. Esa es la primera. La segunda, tenemos que trabajar con los niños en destrezas sociales. Intervenir temprano en destrezas sociales. Una tercera práctica, que es la más importante, es lo que se llama Applied Behavioral Analysis, análisis aplicado de la conducta. Esa es tal vez una de las intervenciones que más evidencia científica tiene y lo hacen profesionales muy bien preparados que te ayudan a trabajar con la desregulación de la conducta, desarrollar la conducta verbal, a manejar, a facilitar que el niño se pueda relacionar con otras personas. Otras técnicas, terapia cognitiva conductual, que no es la típica, pero ha demostrado que en adolescentes y en adultos, para atender la ansiedad y la depresión, ha sido muy eficiente. Claro, si la persona tiene problemas verbales, pues se utilizan otras herramientas para poderlos ayudar. Es tan increíble, ¿verdad?, cómo hay padres, y tengo que traer este punto porque es que si lo recomiendas que se haga tan temprano, hay padres que se resisten al diagnóstico. No, mi niño no tiene eso. No tiene autismo, eso es otra cosa. Entonces se resisten a llevarlo, a hacer la investigación, a quizás un tratamiento o a que se le ponga el sello por temores, ¿verdad?, de cuestiones sociales. Pero ciertamente sí es importante que entendamos que si hay una realidad hay que atenderla, porque si no va a ser peor. De hecho, ahora que mencionas eso, oye, los pediatras y muchos profesionales de la salud tienen sistemas de vigilancia, ¿verdad? Son unos cuestionarios que se han desarrollado y que le permite identificar temprano que el niño está en riesgo o no. Si hay esa duda, hay esa preocupación, vamos a hacer una evaluación completa y vamos a atenderlo. Es importante aceptar el diagnóstico o el riesgo del diagnóstico para poder ayudar al niño mejor.
Finalmente, Walter, ¿cómo todas esas personas, ¿verdad?, tanto en la escuela, en la familia, pueden aportar, ¿verdad?, significativamente a estos pacientes con este diagnóstico que puede ser tan variado y tan diverso? No porque, si yo conozco a alguien que tiene la condición, no es que no es necesariamente de esa forma. Uh-huh. ¿Cómo los pueden ayudar? Aparte de, obviamente, educarse de la mejor manera posible a través de este tipo de textos, pero ¿qué otras cosas más pueden hacer? Pues excelente, me hablas de los contextos. Los contextos, que no es otra cosa donde el niño está, van a facilitar o van a afectar al niño. El primer contexto más importante es la familia. Así que nosotros tenemos que entrenar las familias en cómo trabajar el niño, darle psicoeducación, ¿verdad?, sobre lo que es el diagnóstico, apoyarles. Apoyar la familia es ayudar al niño, y si el niño está bien, la familia está mejor. El otro contexto importante son las escuelas. Las escuelas tienen que establecer programas individualizados, programas que requieran evaluación constante, programas que se adapten y se ajusten en los procesos de evaluación, en los procesos de enseñanza. Eso es bien importante. Las comunidades tenemos que entrenarlas y aceptar la diversidad, integrarlos ¿verdad?, en nuestras comunidades, en nuestras actividades. En los adultos, uno de los problemas grandes que tenemos, que se invisibilizan. Pasó todo el apoyo escolar y la persona se quedó en su casa. A veces son personas muy competentes, con destrezas bien particulares, pero nadie reconoce sus destrezas. Pues vamos a buscar espacios de trabajo donde él pueda hacer su trabajo. Como razonable, como lo mencionan. Pues claro, y a veces cosas que están basadas en sus habilidades especiales. Porque los niños con espectro autista, algunos tienen unos talentos bien especiales y bien importantes. Tu texto, ¿dónde las personas lo pueden conseguir para seguir educándose, ¿verdad?, sobre este y otros temas? Sí, el texto lo consiguen en Euroamericana, aquí en Puerto Rico. Ellos entregan por correo, lo pueden escribir y se lo envían inmediatamente. Como reflexión final, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por crear contextos, ¿verdad?, que faciliten el mejor desarrollo de esta persona. Y nosotros, los profesionales de la salud, tenemos que apoyar a estas familias, ¿verdad?, para que ellas puedan hacer lo mejor. Una de las mamás que nos escribe en el libro nos dice que es un momento bien difícil cuando te dan el diagnóstico y solamente profesionales bien dedicados, bien sensibles te pueden ayudar a superar ese momento. Eso sería lo más importante y lo más humanamente comprensible en un momento como ese para esta y cualquier otra enfermedad. Así es que agradecemos a Walter Rodríguez Irizarry, colaborador de nuestro programa, por hablarnos siempre de estos temas tan importantes. Continuaremos colaborando con él en Salud Total y ahora continuamos con más. Salud Total.